¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana. Con un minuto ya comenzamos nuestra revisión de cada mañana con los temas más importantes para esta jornada. Gracias por acompañarnos a esta hora. Iniciamos nuestro resumen de noticias en un programa que está bien contundente en materias que están además en pleno desarrollo y bien vinculadas unas con otras. Vamos a comenzar de inmediato con lo que resolvió ayer el Banco Central. Por supuesto, es la noticia más importante de las últimas horas. El banco decidió subir la tasa de interés, la tasa de política monetaria, hasta un 9%. No era una sorpresa, el mercado daba por descontado un alza y el mercado apostaba además por una que fuera de esta magnitud. Lo interesante es ver cuál es el mensaje que da el Banco Central en relación a este tema. Claro, porque habla de un riesgo todavía latente asociado fundamentalmente a una inflación que no solo acá en Chile, sino que a nivel mundial se mantiene persistente y ocupa esas palabras que son bien importantes para entender hacia dónde está apuntando el Banco Central y cuáles son los riesgos que se ven en el horizonte. Menor creación de empleo, una economía que está creciendo menos y un mercado laboral que se está contrayendo a pesar de que el consumo se mantiene vigoroso. Son algunos de los datos que entregó el Banco Central para justificar esta decisión unánime. Ya estaremos en unos minutos analizando lo que resolvió el Banco Central el día de ayer. Y en un tema vinculado, vamos a hablar también de la caída de los salarios reales que se produjo en nuestro país. 2,3% fue la caída para este indicador, que lo que muestra básicamente es cómo va evolucionando la capacidad, el poder de compra, la capacidad de consumo de los trabajadores asociados a los sueldos. Si bien hubo un crecimiento en los salarios, cuando se le descuenta la inflación llegamos a esta caída de 2,3%. Y es un dato bien preocupante porque no se veía en 30 años un indicador en esta magnitud. Y da cuenta finalmente de cuál es el impacto que genera este ciclo inflacionario en el bienestar, en la calidad de vida y sobre todo en el poder de consumo, poder adquisitivo de los trabajadores chilenos. Ya les contamos más detalles de lo que se informó ayer en esta materia. Por otro lado, les contamos también que las perspectivas para la economía nacional en este 2022 y también el próximo año no son muy buenas y así lo ha ido constatando también distintos actores a nivel internacional. Ayer el Banco Mundial entregó su informe de perspectivas económicas mundiales y en ese informe para Chile hay un nuevo recorte en la proyección de crecimiento de este año. Tercera caída consecutiva en esta proyección que hace el Banco Mundial. 1,7% se expandiría la economía chilena este año. Antes se estaba proyectando un 1,9%, pero lo más importante es que prevé un escenario a nivel global de desaceleración que nos podría llevar a un periodo de largo tiempo de bajo crecimiento con presiones inflacionarias que se mantendrían por un buen tiempo. Ya les contamos más también en unos minutos de lo que se plantea para el escenario chileno. Y el presidente Gabriel Boric continúa con su gira por Estados Unidos. Está en el contexto del inicio de la Cumbre de las Américas en el país del norte. Y ayer, en la previa de este evento, fue el turno de las reuniones con distintos empresarios norteamericanos o representantes de empresas norteamericanas que tuvieron la posibilidad de sentarse a la mesa con el presidente Gabriel Boric y abordar temas de la contingencia, que son importantes, por cierto, para distintos grupos empresariales en un momento en que el gobierno llega con una agenda de transformación importante, cuando se está discutiendo además una nueva constitución. Bueno, esos asuntos generan cierta incertidumbre y el presidente trató de despejar algunos de esos puntos precisamente. El mensaje ha sido bien claro: Chile es un país seguro para invertir, lo dijo en Canadá, lo dijo ayer en Estados Unidos. Ya revisamos más detalles en minutos. Y nos vamos a los mercados, por supuesto. Nuestro resumen de noticias lo cerramos revisando cómo están las bolsas a esta hora de la mañana, cuando son las 8,5. En Europa hay una caída de cerca de 0,22% para el Eurostoxx. En Londres la caída es algo mayor, 0,51%, pero hay números mixtos porque en Asia el Nikkei subió 1,04%, la bolsa de Japón. El Hang Seng más temprano tuvo una alza también de 2,22% en la bolsa de Hong Kong. ¿Qué fue lo que ocurrió en la bolsa chilena ayer? Bueno, se recuperó después de la caída del día lunes, se cerró con un alza de 0,49%, llega a 8.358 puntos. El dólar en tanto cerró en 830 pesos en el mercado local. Bien, 8,6, les contábamos que esta va a ser una mañana noticiosa y partiendo por este informe que ha entregado el INE ya recién
el IPC de mayo, un dato bien esperado para ver cómo va evolucionando la inflación en nuestro país. 1,2% fue el dato que ha publicado recién nada más el Instituto Nacional de Estadísticas en su boletín de esta mañana. Está dentro de lo que se podía esperar, en el rango de lo que estaba esperando el mercado, este 1,2%. Habían algunas perspectivas de incluso un 1,5% para el dato del quinto mes del año, y esto nos lleva a un IPC acumulado, la inflación acumulada en 12 meses de 11,5%. Son niveles altísimos que no veíamos en más de 10 años en nuestro país y que evidentemente dan cuenta de la magnitud del ciclo inflacionario que estamos viviendo y de la preocupación que tiene el Banco Central, manifestada, como ya les decíamos ayer, en esta alza de tasas. La variación entonces para el mes de mayo es de un 12%. El acumulado en lo que va de estos últimos 12 meses llega a un 11,5%, y destacan, cuando uno mira el detalle de este informe, destacan las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y de transporte que suben con fuerza. De hecho, solo en este mes, en mayo, el aumento en el precio de los alimentos es de un 1,8%, superior a la inflación total, al total de la canasta. La variación mensual de la energía, 1,6%. Datos que dan cuenta entonces de este escenario de aumento de precios, sobre todo en aquellos productos más sensibles para los presupuestos familiares. Si vemos el detalle, de hecho, por los productos específicos, los que más suben son servicios de transporte aéreo, subió más de un 21%, paquete turístico que aumenta un 6,9%, pero ojo con esto, alimentos consumidos fuera del hogar, registra un alza mensual de 2,3%. En 12 meses ha subido 16% el precio de los alimentos consumidos fuera del hogar, se entiende restaurantes, entre otros. La gasolina también consignó un alza, 1,9% en el mes de mayo. Los limones tuvieron una disminución de 12,5%, al igual que el servicio de transporte en bus interurbano, que son dos de los productos que llevan a la baja este indicador, pero es bien relevante el dato, pensando, como decíamos, en este ciclo inflacionario que estamos viendo. Es menor, eso sí, al indicador de abril y menor también al de marzo de este año. Vamos a ver si es que eso marca o no una tendencia. Será tema para analizar luego a partir del reporte que ha entregado el INE hace algunos minutos. Bueno, vamos a profundizar en este tema que está vinculado, como decíamos, con la decisión que tomó el Banco Central el día de ayer, y para eso estamos en contacto con el economista de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Pablo Medina. Gracias por el contacto, Juan Pablo. Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, tenemos esta noticia fresquita, Juan Pablo, con el dato del IPC de mayo, 1,2%. ¿Cómo lo dimensionamos? ¿Está en línea con lo que se esperaba o es muy alto para lo que estaba esperando el mercado? Aparentemente yo creo que está más o menos en línea. Si uno mira hace un mes atrás, yo creo que estaban esperando cifras más bajas, pero claro, efectivamente el dato más reciente, los datos que se conocieron de abril, también apuntan a... Pero todavía es pronto para llegar a una conclusión de que estamos ya en el proceso marcadamente de que los precios van a empezar a ceder en su dinámica acelerada. Porque en el reporte que tú acabas de mostrar aparecía de nuevo esos otros indicadores más subyacentes, que es mirar, por ejemplo, el IPC sin los productos más volátiles, y era un número también cercano a 0,9, creo que lo que vi en el informe, porque no lo vi ahora cuando lo estabas mostrando. Sí, 0,9, el IPC sin volátiles 0,9%, exactamente. Claro, entonces todavía son registros elevados, o sea, porque si descontamos también lo que es la variación, o sea, sin los alimentos y la energía, también cuál era el número, en el fondo también era un número elevado. 1,8% de alimentos y 1,6% en energía, claro, son números más altos que el IPC general. Claro, pero igual si uno descuenta las medidas subyacentes todavía son registros elevados, o sea, para que uno haga una idea, para coincidir con la meta del Banco Central, si uno piensa que la tendencia inflacionaria está más marcada por estos productos que no están tan marcados por la volatilidad de la energía o de los alimentos internacional, uno tiene una variación de 1%, entonces son registros muy elevados. Entonces, para tener la meta de inflación de 3% en un año, o pensando en 2 años plazo, necesitamos registros de 0,2, 0,3, en el fondo, por lo menos en los indicadores más subyacentes. Entonces, todavía puede marcar como una cosa de que está marcando el margen. Yo no he mirado los números, hay que mirar los números en mayor detalle para poder hacer una evaluación. Pero probablemente a lo mejor
no, la buena noticia, podríamos decir, es que no siguió acelerándose Sí. en el fondo del margen. Eso es lo que es más evidente y esperemos que marque una pauta de que esto va a ir cediendo. Habría que ver la fotografía más amplia en todo caso. Ahora, Juan Pablo, antes de hablar de la tasa de la decisión de tasa del Banco Central de ayer, este 11,5% de inflación acumulada en 12 meses son registros que no veíamos en mucho tiempo acá en nuestro país. No estamos acostumbrados a estos niveles de inflación tan altos. ¿Podría llegar más cerca del 13%, como han planteado algunos actores? Esta semana, de hecho, la CPC sacaba un informe parecido. Sí, es posible, o sea, uno puede descartar aquello, porque al final, claro, pasan estas cosas que hay que ir mirando como en el año a año, entonces como que todavía estamos en una fase, probablemente que se van sumando registros, todos muy grandes sobre 1%, entonces si se está acelerando todavía en el margen la inflación, todavía puede ser que va sumando más inflación de la que le vamos descontando de los meses anteriores, mensualmente. Del año pasado, entonces no es algo tan descabellado llegar a sobre 12%, no, puede ser ya algo más exagerado, podría ser ya en torno al 13%, pero que esté sobre 12, estamos ahí, porque en el fondo si en el balance empezamos a sumar otro registro de 1%, que es más bajo de lo que teníamos en abril y marzo, puede ser que todavía le sume en el margen en la inflación anual. Sí. Juan Pablo, hablemos de lo que resolvió ayer el Banco Central. Son dos temas que están evidentemente vinculados. ¿Qué mensaje deja la decisión de alza de tasas que dio ayer el Banco Central, en la magnitud además en la que decide subirlo hasta un 9%? Bien, a mi modo de ver, como que estamos en esta fase, o sea, el Banco Central en cierto momento empezó a subir, ¿no es cierto? Empezó a subir la tasa a un ritmo elevado, pero quería en algún momento empezar a dar esta sensación como de que sigue subiendo, pero más lentamente, ¿ya? Y en ese sentido, quizás los comunicados por ahí después de marzo, como que dio un mensaje un poco dudativo de que iba a venir más pronto esta como menor dosis. Ajá. Y en la reunión que previa a esta siguió subiendo 125 puntos base, entonces como que de alguna manera creo que trató de apuntar a que todavía tenía que seguir porque parece que había quedado con una sensación un poquito más corta de la tasa, pero yo creo que el Banco Central ha hecho el trabajo en lo grueso, quizás en el margen uno podría. Nosotros discutimos dentro del grupo Política Monetaria, en el cual participo también, sí, que estábamos en estas dos visiones de como que podía ser uno quedar con 75 puntos base de alza, pero diciendo que todavía hay que seguir subiendo dado la persistencia de la inflación. Bueno, ese punto es relevante porque el Banco Central en el fondo entrega una decisión, ¿no? Que es el cuántos puntos base varía la tasa, pero también comunicacionalmente es muy relevante lo que dice en su mensaje. Y ahí habla de estos riesgos, ¿no? Que están ahí, riesgos de una inflación persistente. Claro, entonces se reserva como el derecho de poder seguir subiendo la tasa, porque Ajá. Si uno, por ejemplo, que podría haber sido una estrategia distinta, es decir, subimos esta vez hasta como el techo que está dando vuelta, que es el 9,5, entonces es decir, subimos hasta 9,5 en esta oportunidad, que habría sido una dosis igual de 125 puntos base, igual como la última reunión, y haber dicho, ahora vamos a evaluar más o menos para si nos quedamos ahí más tiempo, ¿ya? Pero probablemente eso, el beneficio es como terminar ya el ciclo de alza y por lo tanto tratar de ver cómo estos efectos de apurar el alza de tasa, pero en cierto sentido quizás tiene el riesgo de que si después la inflación todavía no está cediendo, si la parte del consumo que tú me mencionabas al principio del segmento todavía no se atenúa tan rápidamente, entonces a lo mejor 9,5 queda corto, entonces hay que seguir subiendo la tasa. Entonces, sí, en esta oportunidad subir 75 puntos base todavía le abre la puerta, pero le deja margen para tener un poco más de munición, porque claro, llegar a tasas más elevadas, ya cerca de 10%, yo creo que es bastante impensado. O sea, bueno, ese punto es importante porque también estamos en un escenario de desaceleración económica, donde se prevé una recesión técnica, digamos, por el segundo trimestre. ¿Cuál es el riesgo que hay ahí de que estas medidas que está tomando el Banco Central terminen por agudizar ese escenario de desaceleración, Juan Pablo? Bueno, por eso esto tiene muchas dimensiones. Obviamente que el Banco Central tiene un set de información y evalúa y pondera ciertas cosas. El tema, hay que recordar que obviamente que miramos la inflación mes a mes, lo que pasa con los alimentos, la energía,
el compromiso del Banco Central es un compromiso a mediano plazo, por eso tiene el horizonte de 2 años. La inflación del mes a mes no puede cambiarla con esta decisión de la tasa de política monetaria. Sí, pero claro. lo que sí es una preocupación es que la meta, o sea, las expectativas de inflación al horizonte política se mantienen en el margen en torno a 3,7%, eso a 2 años. O sea, a 2 años ya todos estos shocks inflacionarios deberían estar desaparecidos, pero aún así está sobre el 3%, en torno al 3,7%, y por lo tanto esa es como la mayor preocupación. Entonces, el alza juega un poco con esa estrategia de anclar, como se le dice, a las expectativas de inflación de más mediano plazo. Y esa es la mayor preocupación, porque en la medida que esa expectativa de inflación se mantiene en 3,7% al horizonte política o volvieran a subir por esta persistencia inflacionaria que observamos en los datos efectivos, sí, eso hace más complejo la tarea del Banco Central, porque de alguna manera ese objetivo es la credibilidad del Banco Central en su compromiso de estabilizar la inflación. Ajá. El registro mes a mes es más difícil de controlarlo con este accionar, porque hay rezagos y porque el quehacer del Banco Central tiene que ver con esa flexibilidad de mirar hacia adelante. Entonces, en la pregunta que tú dices, lo importante es que se maneja esto, o sea, postergar un poco las alzas y esperar que el segundo semestre, cuando ya la economía viene más decaída, seguir subiendo la tasa con la inflación elevada, eso va a ser mucho más difícil. Entonces, por eso la estrategia como de apurar, o sea, lo que vemos en Estados Unidos es como que van más lento y al final puede ser que sea peor y se juegue una aceleración más marcada en 2023. Sí, lo último antes de cerrar, Juan Pablo, ¿se le está haciendo más difícil el escenario a nivel global también al Banco Central para poder controlar estos niveles de inflación acá en Chile? ¿También desliza algo de eso en el comunicado de ayer? Bueno, sí, o sea, yo creo que el mundo está en una situación frágil. Vemos, en el fondo, cada día que hay una noticia, entonces como que, por ejemplo, vemos una noticia positiva de Estados Unidos y las bolsas caen porque el fondo dice, nada, la Reserva Federal va a subir más la tasa. Entonces, el mercado, o sea, como que el margen de maniobra de los retornos y la inversión están condicionados por la trayectoria de tasa. Antes, cuando teníamos tasas muy bajas, como que las ganancias de cualquier tipo de inversión estaban más elevadas, pero ahora cada vez se hacen como más difícil, eso está más frágil. Y por otro lado, China, todavía no sabemos cómo sale de estos confinamientos, cuál va a ser. Entonces, yo creo que el mundo está en un pie más frágil, entonces más líquido lo que puede pasar. Es posible, vemos que el Banco Central Europeo también tiene que empezar a subir la tasa, ¿no? Está con registros de inflación también elevados, entonces la inflación pasa a ser la prioridad número 1 a nivel macro y probablemente los bancos centrales son los primeros que tienen la palabra, junto con poner en orden, pero también es verdad, en todas partes, no solamente en Chile, el impulso fiscal, porque son impulsos fiscales y monetarios los que también han incidido a nivel global sobre una alta inflación, junto con todos los otros problemas de la pandemia y la guerra en Ucrania, obviamente. Claro, y por eso es tan complicado enfrentar este escenario, ¿no? Donde el aumento de precios también presiona a los presupuestos familiares que empiezan a requerir quizás algún tipo de soporte adicional. Juan Pablo, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días, Sebastián, muchas gracias. 8:19, nos vamos a ir a una pausa, volvemos de inmediato con más informaciones acá en Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica 8:23 y vamos a revisar más detalles del anuncio que hizo ayer el Banco Central de este aumento de tasa con esta gráfica que nos muestra claramente cómo ha sido la evolución de la tasa de política monetaria del Banco Central. Esto es lo que ha ocurrido desde junio del año pasado a la fecha y aquí se puede apreciar con claridad cómo ha ido subiendo con fuerza, sobre todo a partir del último trimestre del año pasado, después de que comenzara hace 12 meses con 0,5% de tasa, ya se había triplicado para el mes de septiembre y a fines de año, en diciembre, ya estaba en un 4%. De ahí en adelante lo que ha hecho el Banco Central es seguir fortaleciendo esta estrategia con aumentos de tasa que no se veían en décadas en nuestro país. Por ejemplo, el salto que se dio en el mes de marzo cuando sube 1,5%, 150 puntos la tasa de política monetaria para llegar ahora en el anuncio de ayer a un 9% y acercándose, plantean algunos, ya escuchábamos a Juan Pablo
Pablo Medina en la entrevista anterior de la posibilidad de estar llegando al cierre de este ciclo de alzas, aunque quede alguna ventana todavía y algo de margen para que el banco pudiera implementar un nuevo aumento de tasa de interés de ser necesario si es que los datos de inflación así lo requisieran. Escuchemos qué fue lo que dijo ayer en conversación aquí en CNN Chile Leonardo Suárez, el gerente de Larraín Vial, quien analizó precisamente las razones que tuvo el banco y cuál es el camino, la trayectoria que podría seguir la tasa de política monetaria en nuestro país. ¿Qué es lo que le ha pasado al Banco Central? En mayo, muchos analistas esperábamos, me incluyo, que las importaciones se ajusten más y que llegaran a cero. ¿Ya? Pero no, están todavía en 17%, razón suficiente para subir la tasa en 75 puntos base. En junio hay caída de las importaciones. Al final es el mejor indicador de demanda, además el más oportuno. Efectivamente, yo creo que se va a frenar el Banco Central en 9,25, 9,5%. Aún así, no sabemos hasta qué nivel va a llegar la inflación. Yo creo que va a llegar hasta 12, 13% en 12 meses. ¿Por qué? Porque en el segundo semestre vamos a tener, yo lo digo con mucha convicción, va a inducir una caída de la demanda interna y una caída del PIB. Yo personalmente pienso que a lo más terminamos en un 9,5%. 8,25, vamos a otro tema. En nuestro resumen les contábamos de la fuerte caída que están experimentando los salarios reales en nuestro país. Y ayer esto se ratificaba con el dato que fue publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que muestra que el índice de remuneraciones real cayó un 2,3%. ¿Qué significa esto? La variación en los salarios menos la inflación. Se descuenta la inflación y ese es el registro que retrocede un 2,3%. Es la mayor caída en casi 30 años para este indicador y aquí queda bien claro cuál es el efecto que tiene la inflación en el bienestar de las familias y en el poder adquisitivo fundamentalmente de los hogares. Esta comparación o este registro más bien de 2,3% es la comparación de abril de este año respecto a abril de 2021 y como decíamos desde principios de 1994 que no se veía una caída similar. Ojo con el dato también porque esta magnitud en la caída de los salarios reales también se vio el año 2019. Otra señal también sobre los efectos sociales e incluso políticos que puede tener algo de esta magnitud. Fundamentalmente el aumento de inflación que a abril había acumulado un 10,5% es lo que ha llevado a este registro de pérdida de poder adquisitivo fundamentalmente de los trabajadores a nivel nacional. El séptimo mes consecutivo además de baja en lo que va del año acumula una variación de 1,3% negativo. Este indicador que hay que monitorear con mucho cuidado es acá donde se ven fundamentalmente los efectos que está teniendo la inflación en nuestro país. 8,27, hablemos también de las proyecciones para la economía en este año a nivel nacional. El Banco Mundial hizo una actualización de sus proyecciones ayer en un informe que fue publicado a nivel global y que entrega también datos y luces respecto a lo que está ocurriendo acá en Chile. Este informe de perspectivas económicas mundiales recorta la proyección de crecimiento para nuestro país de un 1,9%, era lo que esperaba en el informe anterior, a un 1,7%. Ese sería el nivel de crecimiento para este año. Según el Banco Mundial. Fundamentalmente hay una mirada más sombría respecto a la economía a nivel global, asociada a la prolongación de la guerra en Ucrania, por ejemplo, y a un aumento de precios generalizado a nivel internacional que podrían llevar a la economía del mundo, no solo la chilena, a un periodo de bajo nivel de crecimiento, asociado además a niveles de precio altos. El concepto de estanflación, bajo crecimiento y altos precios se empieza a repetir ya en otros reportes. Bank of America hablaba de algo similar. Bueno, y en el caso chileno las proyecciones de un crecimiento más bajo se extienden también para el 2023. 0,8% de crecimiento el próximo año, dice el Banco Mundial, 2% para el año 2024. Con 28, estamos cerrando de esta forma. Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Comenzamos Noticias Express en unos minutos. Conferencia Soltó.